Me voy con Máximo Quitral, que es doctor en ciencia política, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Le voy a dar la bienvenida y arrancamos de una vez con este análisis. Profe, buen día, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por el contacto nuevamente. Gracias a usted. Quiero aprovechar pedagogía y tiempo televisivo para contar justamente por qué nos situamos con el 2019, con hitos históricos para los estudiantes, pero a la vez esto que implica en la realidad, en el día a día que se vive en el país. Bueno, la verdad que ustedes han hecho una cronología bastante interesante con respecto al rol que ha tenido el movimiento estudiantil como actor político en los últimos años. Esto no es reciente, ¿ah? Como usted habla de la pedagogía, yo como profesor de colegio y bueno, ahora profesor universitario, me he dedicado justamente a seguir el movimiento estudiantil. Hay hitos bien interesantes y las movilizaciones surgen a partir del 2001. Por tanto, vamos a cumplir 19 años de movilizaciones estudiantiles, teniendo como consigna principal eh, la desmercantilización de la educación. ¿Ah? Hay una educación que está muy mercantilizada, la educación es muy cara en nuestro país, se paga, y ha sido la demanda central histórica del movimiento estudiantil. Ahora bien, en la medida que se vayan democratizando los espacios y se pueda avanzar en gratuidad de la educación, evidentemente que ahí hay algunos elementos que se pueden ir eh, tomando en consideración y mejorando. Sin embargo, esta demanda central todavía sigue siendo postergada por los distintos gobiernos, ojo, por los distintos gobiernos que han estado tras la democracia. Y bueno, eso alienta con mayor razón a que los estudiantes sigan movilizados y ahora nuevamente los estudiantes comienzan a asumir otro protagonismo a partir de la situación que ocurrió con la prueba de selección universitaria, que es el mecanismo que tienen los estudiantes chilenos para ingresar a la educación superior. Quiero preguntarte, cuando se habla de pruebas de selectividad, rápidamente aparecen las viejas voces diciendo, es que los muchachos son muy flojos, no quieren pruebas porque no tienen el ritmo de estudio que teníamos antes, porque los conocimientos, etcétera, etcétera, porque ahora todo lo logran con la tecnología, googlean y llegan a la información, etcétera, etcétera. Oyendo a todos, ¿esto pasa en Chile o en realidad lo que pasa es que el sistema que hace del negocio, de la educación, un negocio, quiere mantenerse de esa forma? O sea, yo me quedo más con la segunda idea que tú planteas. Cuando se argumenta que los estudiantes son flojos, que no les interesa educarse, que hay un facilismo, puede haber algún grado de realidad al respecto. Han cambiado los escenarios pedagógicos, hay otras tecnologías que, bueno, lamentablemente absorben a veces la concentración del estudiante, pero el movimiento estudiantil lo que está señalando es que quiere que cambien los mecanismos de ingreso para la educación superior. No están diciendo que quieren un mecanismo más facilitador en términos de que sea todo fácil para el ingreso. Han propuesto incluso que las propias universidades vayan construyendo sus sistemas de medición. Yo creo que es natural que ocurra para ir conociendo a los estudiantes, pero que no solo sea una prueba estandarizada que opere la memoria para que un estudiante pueda demostrar si tiene o no condiciones o capacidades para ingresar a la universidad. Hay que ampliar el rango en términos de mecanismo de ingreso. Algunos sugieren que, por ejemplo, las universidades no solo tomen una prueba, sino que también puedan hacer una entrevista personal. En fin, entonces, ese es un argumento facilista que busca criticar, criminalizar y obviamente infravalorar el movimiento estudiantil. Ahora, nos quedamos solamente en esa crítica a algún sector, pero no se analiza las propuestas que, insisto, más de 19 años han venido desarrollando los estudiantes secundario. Yo creo que ahí un punto muy importante, y claro, la tecnología es un elemento clave en estos tiempos que también se podría incorporar dentro del proceso de formación educativa.
Quiero preguntarte también si a lo largo de todo este tiempo de lucha estudiantil a Chile ha pasado que el ciudadano normal, el ciudadano de pie, el ciudadano corriente, y cuando digo normal digo aquel que no está a favor de la violencia, aquel que no viene cargando las viejas heridas de Pinochet y las lanza contra los más jóvenes, contra los retoños en una nación. Digo, a lo largo de los años también los ciudadanos no han ido acostumbrándose a los episodios de represión con todo lo que esto implica, aceptando que los carabineros son así y los muchachos son así. Mira, yo creo que hay un sector que cree que el mecanismo para contener el movimiento social es la represión. Yo creo, la verdad, las cosas que son un sector más bien minoritario. El grueso de la población está por un protagonismo mayor de los estudiantes. Están convencidos que lo que están planteando los estudiantes son justas demandas. Además, tienes una serie de familias que hoy han sido mutiladas por el Estado. Por tanto, hay un compromiso mayor por los derechos humanos. Creo que en algún momento también lo conversamos acá. Las organizaciones de base, las que han estado comprometidas históricamente por los derechos humanos y las que han surgido también a partir del movimiento estudiantil, y eso es otro fenómeno muy interesante, han logrado instalar el debate y la preocupación por los derechos humanos. Uno ve grupos autoorganizados que están en defensa de los manifestantes, que no solo están en la zona cero, como le llaman, en el centro de Santiago, sino que también se están trasladando a los territorios, a las poblaciones, para prestar asistencia en materia de salud. Entonces ahí hay un compromiso mayor y ese grupo también ha ido creciendo en el último tiempo. Yo creo que el discurso, la preocupación de los derechos humanos es un tema muy relevante hoy en día en nuestro país, que ha ido creciendo y también ha sido muy visibilizado a través de las redes sociales. Es posible ir viendo cuál es la labor que están cumpliendo. Y también hay una especie de solidaridad al respecto. Entonces, los grupos que presionan por mayor represión, yo creo que han ido quedando arrinconados, porque la verdad las cosas es que la represión tampoco ha servido para contener el movimiento social. Eso quiere decir que el movimiento social está superando a la institucionalidad plena hace mucho rato, en realidad. Y yo no sé, la verdad las cosas, si el Estado en este sentido va a continuar con esa misma agenda. Yo creo que es una agenda equivocada y que vamos a tener movilizaciones por el resto de la semana. También creo que es una agenda equivocada, obviamente. También creo que hay un gran alerta con esto de institucionalizar la represión, porque otra no queda y porque de otra manera Piñera no sostiene, es lo que dicen quienes están, aunque sea también en fracción mínima, a favor de esa tesitura. De otra manera, Piñera no sostiene el Estado. Creo que esas voces justamente son las viejas voces pinochetistas que aún están allí cuidando el negocio. Exacto. Me pregunto ahora, Bueno, con tanta interpelación que hay a los ministros en los espacios televisivos, por ejemplo, cada vez que dan un reportaje, ayer pasaba esto, con tanta reacción desde redes sociales contra figuras del gabinete de Piñera y hasta del mismo Piñera, ¿te parece o ves aún soporte político de Piñera para lograr destrabar de alguna manera este conflicto? mira, yo la verdad que siento que cada semana que pasa la figura presidencial va perdiendo apoyo político. Bueno, en su propio sector hay una división en términos de asamblea constituyente o no asamblea constituyente. Por tanto, la coalición de gobierno del presidente está también fracturada. Entonces, es muy difícil darle sostenibilidad a un gobierno cuando tu propia coalición está desorientada en alguna materia que es fundamental para el devenir histórico de la sociedad. Yo la verdad lo veo a veces muy solo y cuando uno observa sus intervenciones públicas, las intervenciones pasan básicamente por preocuparse de los derechos humanos. Eso hay que mirarlo con bastante atención, porque en el fondo no hay una agenda política que vaya conduciendo el país, sino que más bien es como salir a dar explicaciones con respecto a temáticas vinculadas a violaciones de los derechos humanos. Eso es muy llamativo, porque la verdad las cosas es que no hay algo nuevo en el discurso político, aparece muy repentinamente, pero después no está visible
Yo creo que hay preocupación en la moneda. Yo creo que hay preocupación en la moneda como que la agenda política que se tenía en un momento determinado realmente ya no corresponde con la realidad. No se hacen cargo de las demandas centrales del movimiento social en general, porque está imposibilitado, porque forma parte de una élite económica. Y yo creo que finalmente lo que está ocurriendo es que la agenda política que se pretendía instalar en este año o el año pasado realmente ya fracasó y no hay una salida política al conflicto. Además, la tensión entre el movimiento social, perdón, y la élite política es tan grande que, bueno, uno ve movilizaciones todos los días y ya no es solo, insisto, en la zona cero o en el centro de la ciudad, sino que ya también se está trasladando a los territorios y eso puede ser muy complejo para el gobierno. Muchas gracias por este tiempo compartido, por esta información. Justamente con pedagogía, con tranquilidad, hemos intentado llevar más análisis a este tema que decimos otra vez los estudiantes están protestando en Chile y nunca queda muy de fondo de tan larga la lucha, inclusive si han cambiado los objetivos o cuál es la situación. Hoy es la selectividad en el ingreso a las universidades, ¿correcto? Sí, y bueno, no se ha perdido la demanda de fondo, no nos olvidemos, la mercantilización de la educación. Es decir, los Es estudiantes verdad. insisten una vez más la gratuidad en la educación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.